Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, llena de contradicciones. La de Pax, una banda peruana que nació, podríamos decir, a contrapelo de su época. Totalmente. Hay que ubicarse, ¿no? Perú, finales de los 60s, principios de los 70s. Plena dictadura militar, la de Velasco Alvarado. Un discurso oficial muy fuerte, nacionalista, antiimperialista, buscando reafirmar lo peruano frente a lo de afuera. Exacto. Y en medio de todo eso, de ese intento de control cultural, estalla esto, un sonido de rock duro, pesado, casi como un desafío. es que esa es la gran paradoja. Porque el discurso oficial, veía al rock como una alienación. Algo juvenil, ligado a la cultura anglosajona, sospechoso por decirlo menos. Claro. Y había dificultades muy reales, ¿eh? Medios de comunicación intervenidos, algunos confiscados. Era dificilísimo importar equipos de música buenos, guitarras, amplificadores. La escena estaba bastante aislada del exterior. Pero entonces pasa algo interesante. Surge una ley, la Ley de Comunicaciones de 1971, que en teoría buscaba fortalecer lo nacional. Obligaba a las radios a poner más música hecha en Perú. Ajá. La intención era esa, fortalecer la producción local. Pero el efecto... Fue totalmente inesperado. Esa ley, sin querer queriendo, como dicen, abrió una pequeña rendija, un incentivo para que las bandas de rock peruanas, que ya existían y luchaban por sus espacios, tuvieran una razón para grabar. Exacto, y eso provocó un pequeño boom, muy curioso, de LPs locales en el 72. Ahí salieron discos importantes. Traffic Sound, El Polen, Tarkus y, claro, el primer álbum de Pax. Una consecuencia no buscada, para nada, de una política cultural que en principio era restrictiva para el rock. O sea que una de las primeras claves para entender a Pax es justamente esa ironía. Una política pensada para controlar, o al menos encauzar la cultura, termina impulsando a una de sus expresiones más rebeldes, ¿no? Menos oficiales. Precisamente. En ese caldo de cultivo tan particular, entre la presión del régimen y esa apertura medio accidental, ahí se gesta Pax. Y no eran solo una banda más, ¿eh? Rápidamente se perfilaron como pioneros. Un símbolo, quizá. Sí, un símbolo de resistencia a través de la música pesada. Haciendo un rock que era contemporáneo a, Black Sabbath y Purple, pero desde una realidad sudamericana, la peruana, que era muy distinta y francamente más complicada. Entonces, esa es la exploración que proponemos hoy. Recorrer ese viaje intenso, aunque breve. ¿Cómo crearon ese sonido tan propio? ¿Qué obstáculos se enfrentaron? Esos momentos de gloria casi subterránea. ¿Y por qué su música sigue resonando hoy? Nos basaremos en la información que existe, testimonios, crónicas de la época. Y para entender bien el nacimiento hay que volver a ese contexto, ese rock bajo dictadura. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, desde el 68, impulsaba un nacionalismo fuerte que recelaba de lo extranjero, sobre todo lo yanqui. Y el rock entraba en esa categoría. Claro, aunque, ojo, no hubo un decreto que prohibiera el rock explícitamente, no fue así. Pero sí una campaña constante en los medios oficiales, en el discurso, contra la invasión cultural yanqui. Y eso inevitablemente marginó al género. Pero la música, siempre se abre camino, ¿no? La juventud de Lima, de Perú en general, buscaba y consumía rock extranjero como podía, cintas de cassette que iban de mano en mano, algún concierto que se lograba organizar. Así es. Y de ese underground, de esa necesidad de expresarse, es que surgen bandas como Pax, que toman influencias clarísimas, ¿no? Hendrix, Cream, Led Zeppelin, Deep Purple, eran las bandas del momento. Pero no era una simple copia. Para nada. Las procesaban, las digerían y las devolvían con una urgencia, con una fuerza muy propia, casi como un acto de
de afirmación cultural frente a ese discurso que los quería arrinconar. Es en ese ambiente, entonces, a finales de 1969, en Lima, que aparece Enrique Pico Eguaguirre. Exacto. Pico ya era un hombre, un guitarrista muy bueno, virtuoso, que venía de tocar en bandas importantes de la escena anterior como los Shines, los nuevos Shines, pero él sentía que necesitaba ir más allá, explorar sonidos más duros, más pesados. Quería formar un grupo con un sello propio, una identidad fuerte, y lo llama Pax, paz en latín. Suena casi irónico, ¿verdad? Sí, podría ser, considerando la música que hacían y el momento que se vivía. O quizás era una aspiración profunda, quién sabe. Lo cierto es que la visión musical estaba clara. Y la banda se consolida. Sí, la alineación clásica, la que grabó el disco, se armó hacia 1971. Estaba Pico, obviamente, como líder, guitarra principal, compositor, Jaime Pacho Urué, con una voz muy potente, muy característica, Mark Slicks Aguilar, que era peruano-estadounidense en el bajo y también voces, aportaba mucho, y Miguel Bruto Flores en la batería, un tipo clave, con una pegada tremenda que le daba esa contundencia al grupo. Y la propuesta musical era clara desde el principio. Hard rock, psicodelia, pero sobre todo, temas propios. Hay una descripción de la época que me encanta. A ver. Decían que sonaban como si Cream y Led Zeppelin hubieran aterrizado en Lima con más rabia. Imagínate. Buenísimo. Captura perfectamente esa mezcla, ¿no? La influencia británica, pero con esa furia, esa urgencia local. Y no era solo la música, ¿eh? La estética también tenía lo suyo. Ah, sí. Miguel Flores, el baterista, bruto, solía tocar con ponchos andinos, pero combinados con chaquetas de lentejuelas. Una especie de Andean glam, si quieres llamarlo así. Muy original, fusionando lo local con la estética rockera global. ¡Qué interesante! Y sus primeros conciertos, bueno, ya marcaban la pauta. Compartían escenario con otras bandas pioneras como El Álamo, Tarkus. Y era eso, riffs pesados, solos de guitarra virtuosos, largos, incendiarios. Una base rítmica demoledora. Una propuesta muy audaz para el Perú de entonces. Es que estamos hablando de verdaderos precursores. Estaban haciendo hard rock pesado en Hispanoamérica al mismo tiempo que los grandes nombres que definían el género en Inglaterra o Estados Unidos. Eso es algo que hay que subrayar. Sin ninguna duda. Y toda esa visión, esa energía, se plasmó en su único álbum de estudio de esa época. Una obra que con el tiempo se volvería mítica. May God and your will land you and your soul miles away from evil. Un título larguísimo y bastante enigmático. Salió por un sello peruano, MAG. Parece que la fecha exacta baila un poco entre mediados del 70 y una edición mayor en el 72. Pero más allá de eso, se le conoce popularmente como el álbum maldito. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese apodo? Bueno, tiene varias capas, ¿no? Por un lado, está el arte del disco. La idea conceptual, la portada desplegable, fue del baterista, de Miguel Flores. Ajá. Y el diseño incluía imágenes, textos, que podían leerse como mensajes contra las corporaciones, críticas al sistema. Y claro, en el contexto de la dictadura, cualquier mensaje así, medio ambiguo, medio crítico, se sentía como algo riesgoso, casi una protesta escondida. Entiendo. Esa carga, digamos, contestataria, sumada a lo que pasó después con la banda, a su historia un poco accidentada, creo que todo eso contribuyó a que se le quedara ese nombre, el álbum maldito. Hablemos de la música. Para quien no lo haya escuchado, ¿qué se encuentra en ese disco? Porque es realmente una pieza fundamental. Es una descarga total. Es hard rock, con mucha psicodelia y elementos que hoy claramente llamaríamos protometal. Riffs de guitarra muy, muy pesados, muy densos. El órgano Hammond, que le dé esa atmósfera particular. Coros potentes. Las comparaciones con Deep Purple, Led Zeppelin, son inevitables, ¿no? Son inevitables y justas, en términos de sonido, de influencia. Hay temas como Deep Death, que casi parece un guiño directo a Deep Purple. Otros como For Cecilia, que tienen esa dinámica muy zeppeliniana, partes más lentas, progresivas y de repente explosiones de guitarra muy al estilo de Jimmy Page. Pero, y esto es importante, no eran covers, eran temas originales de Pax. Exacto. A pesar de las influencias claras, eran composiciones propias. Y el álbum tiene una dinámica muy interesante. Cambios de atmósfera, a veces muy abruptos.
solos de guitarra larguísimos, muy técnicos, muy virtuosos, de pico, y secciones instrumentales complejas, que ya bordeaban el rock progresivo. Temas como A Storyless Junkie o Sitting on My Head son un buen ejemplo de esa mezcla. Y las letras, cantadas en inglés, iban en esa línea oscura. Sí, contribuían a esa aura. El título mismo ya es casi una invocación, ¿no? Había referencias un poco sombrías, oscuras, pero también tenían su toque de humor, un poco irreverente. El último tema, por ejemplo, se llama Shake Your Ass. Directo. Sí, cierra el disco con una nota un poco más relajada, más rock and roll clásico. Sabemos que la grabación fue autoproducida, lo cual, en ese contexto, ya era un logro enorme. Un desafío total. Incluso leí que hubo problemas técnicos al principio, ruido en la primera pasada al acetato, algo así, que luego se corrigió. ¿Cómo se recibió el disco en Perú en ese momento, en los 70s? Mira, tuvo una difusión local, digamos, respetable. Para ser un género que no era masivo y en ese contexto político se escuchó. El propio Pico Eguaguirre ha dicho que no tienen cifras exactas de ventas, pero él cree que se vendió bastante bien para la época. Pero lo increíble es lo que pasó después. Eso es lo más notable. Cómo este álbum fue redescubierto décadas más tarde. Por coleccionistas, por fanáticos del rock pesado, del proto-metal, en todo el mundo. Las reediciones fueron clave. La del sello Valhalla Records, en 2006, por ejemplo, ayudó muchísimo a ponerlo en el mapa internacional. Hoy se le considera un hito. Probablemente el primer LP de hard rock realmente pesado grabado en Sudamérica. Un antecedente directo de lo que después sería el metal latinoamericano. Absolutamente. Pero claro, hacer esta música en ese Perú no era fácil. Hablabas de los choques, de la resistencia que encontraron. El ambiente no era favorable, para nada. Como decíamos, el discurso oficial promovía otros géneros musicales, considerados más nacionales. Y veía el rock con mucho recelo, como algo alienante. Y socialmente. También, ser rockero, tener el pelo largo, vestir de cierta manera, podía generar rechazo en sectores más conservadores. El propio Pico Eguaguirre usó una palabra fuerte, dijo que hubo momentos peligrosos. Se refería a esa tensión con el poder militar, con las autoridades. Esa tensión lo llevó incluso a decidir poner la banda en hibernación por un tiempo. ¿Qué tipo de obstáculos concretos enfrentaban en el día a día, más allá del discurso? Eran varios. Primero, la logística. La prohibición de importar instrumentos caros era un problema real. Muchas bandas tenían que arreglárselas con equipos hechos en Perú, a veces artesanales. Hay historias de Pax ensayando con guitarras hechas por luthieres locales. Imagínate la dificultad. Luego estaba la difusión. Los medios, radios, canales de TV estaban intervenidos por el régimen. Eso limitaba muchísimo el espacio para el rock. Aunque la ley del 71 obligaba a poner algo de música nacional, el rock seguía siendo muy minoritario en los medios masivos, frente a la música criolla o folclórica, que sí se promovía activamente. Y además de lo logístico, estaban los prejuicios. La estética hippie, las letras en inglés, el volumen. Todo eso chocaba. Chocaba con la mentalidad conservadora de parte de la sociedad y, por supuesto, con las autoridades. Esos rumores sobre supuestos mensajes antigubernamentales escondidos en la portada del disco. ¿Eran ciertos? Probablemente eran exageraciones o malas interpretaciones, pero reflejan perfectamente esa atmósfera de sospecha, de tensión constante que rodeaba al rock y a bandas como Pax. Es importante entender esto, ¿no? Que el choque fue más una presión cultural, social, difusa, que una censura directa y decretada contra la banda. Exacto. No es que hubiera un decreto que dijera Pax no puede tocar. No fue así. Pero esa presión ambiental, ese clima adverso, tuvo consecuencias muy reales. Desgastó al grupo, influyó en la moral, seguramente contribuyó a que algunos miembros se fueran y eventualmente a esa pausa forzada que mencionamos. Cada concierto, cada vez que salían a tocar, se sentía casi como un acto de desafío, en un entorno que claramente no les era favorable. Y sin embargo, a pesar de todo eso, de tener el viento en contra, Pax logró forjar su propia leyenda. Tuvieron sus momentos de gloria, esos fogonazos épicos que la gente que los vio aún recuerda. Definitivamente. Y lograron algo impresionante para la época. Hicieron giras muy extensas por todo el Perú. No se quedaron solo en Lima, que era lo habitual. Fueron a provincias. A muchas.
Tocaron en Cajamarca, Trujillo, Cusco, Arequipa, Puno, Huancayo, incluso en los conos de Lima, en las zonas más populares. Y ahí, fuera de la capital, se volvieron masivos. Generaron un seguimiento casi de culto. Hay una anécdota increíble. Cuenta, cuenta. Habla de que en un club del Callao, el Trocadero, habían puesto una especie de mini altar dedicado a Pax, con fotos, velas. Imagínate la devoción que despertaban. Un mini altar. Eso habla de una conexión muy, muy fuerte con su público. Los conciertos debían ser una locura. Lo eran. Esa mezcla de la estética medioandina de Miguel Flores con sus ponchos y el sonido hard rock puro y duro creaba un espectáculo muy potente. Los músicos mismos han contado historias de shows muy intensos, a veces caóticos, sobre todo en provincias, donde la gente se desbordaba. Pico recordaba conciertos donde los fans de la euforia se llegaban a arrancar la ropa. Increíble. Hasta hay una historia graciosa con la policía, ¿no? Que muestra un poco el aura que tenían. Sí. Una vez iban a tocar a un estadio y los paró la policía por una infracción de tránsito, el típico control. ¡Ay! Pero cuando el policía se dio cuenta de que eran los de Pax, el tipo terminó regalándoles sus propias entradas para el concierto y los dejó seguir. Son esas pequeñas cosas, ¿no? Las que van construyendo el mito alrededor de una banda así. También se movían en la escena local, claro. Compartieron escenario con otros pioneros importantes, como el Álamo, Tarkus, y hasta tuvieron un intento de, digamos, reinventarse más adelante, en el 77, como Pax Demonium. Así es. Esa fue una etapa corta pero interesante. Dieron un giro hacia un sonido más instrumental, de jazz rock progresivo, con influencias como Mahavishnu Orchestra o Kansas, por ejemplo. Dieron un concierto muy recordado en un colegio de Lima, y parece que quedaron algunas grabaciones inéditas de esa época. Fue breve, pero muestra que la inquietud musical seguía ahí, buscando otros caminos. Y luego, bueno, el gran momento. El de la reivindicación histórica, ¿no? El reencuentro décadas después, en 2008, para abrirle a Deep Purple en Lima. Eso fue muy simbólico, potente. Fue como cerrar un círculo de una manera increíble. La prensa local lo entendió perfecto. Recuerdo un titular que no decía Pax será telonero de Deep Purple. ¿Qué decía? Decía, Pax va a tocar con Deep Purple. Era un reconocimiento implícito, como diciendo, estos pioneros peruanos están al mismo nivel que los pioneros globales. Qué justicia poética, ¿no? Totalmente. Y en el escenario, demostraron que la fuerza estaba intacta. Pico Eguaguirre sonando increíble, la banda potente. Conectaron con el público de siempre y con nuevas generaciones que los descubrían ahí. Fue un momento muy emocionante. Qué gran momento, sin duda. Pero si volvemos a su trayectoria original, la de los 70, lamentablemente se cortó pronto. Hablemos de ese ocaso temprano, de cómo ese núcleo de talento tan fuerte se fue dispersando. Sí, a partir de 1973, la banda empezó a tener, cierta inestabilidad. Primero se fue el bajista, Marc Aguilar. Decidió volver a Estados Unidos. Y fíjate qué curioso, años después terminó tocando en Jefferson Starship, una banda enorme. ¡Wow! ¿Y quién lo reemplazó en Pax? Entró Rafael Eguaguirre, que era hermano de Pico. Ah, mira, pero los cambios siguieron. Sí, poco después fue el cantante original, Pacho Orué, quien dejó la banda. Se fue a vivir a Alemania. Y para reemplazarlo entró Gerardo Coco Manuel, que era otra figura muy conocida de la escena peruana. Venía de los Shanes también. Pero claro, tantos cambios Y afectan. afectan la química. Inevitablemente. Aunque los músicos que entraban eran muy buenos, la dinámica del grupo original se resintió. Y esto pasó justo cuando parecían haber alcanzado una madurez sonora muy importante con el disco. Y encima vinieron más contratiempos. Sí, en 1974, justo cuando estaban preparando material nuevo, el baterista Miguel Flores tuvo un accidente de tránsito muy grave. Lo dejó fuera de los escenarios casi un año entero. ¡Qué mala suerte! Malísima. Lo reemplazó temporalmente Richard Bimbo Macedo, otro baterista muy respetado. Con esa formación llegaron a grabar un par de sencillos. Uno era Exercise y el otro una versión de Radar Love, de Golden Earring, que sonó bastante en la radio. Pero la cosa ya no era igual. No. La dinámica interna ya estaba muy tocada. Y finalmente, en 1975 llegó la decisión de parar. ¿Por qué exactamente? Parece que fue una mezcla de cosas según han contado ellos mismos. Por un lado, la falta de un apoyo profesional más sólido, una estructura, los problemas internos, lógicos después de tantos cambios, y sobre todo, el ambiente en Perú.
El clima político y social estaba cada vez más enrarecido. Pico lo describió como el caos nacional. ¿Y ante eso? Tomó la decisión, difícil seguro, de poner la banda en hibernación. Una pausa indefinida. Que en la práctica fue el final de esa primera etapa, la más importante, ¿no? Sí. Los músicos tomaron caminos distintos. Miguel Flores tocó después con Gerardo Manuel. Pico se dedicó más a su estudio de grabación, a otros proyectos. Quizás ese lado maldito del que hablábamos al principio también tiene que ver con esto. Una trayectoria brillante, pionera, pero que se vio truncada. Un potencial enorme que no llegó a consolidarse en un segundo disco, en una carrera más larga en los 70s. Pero qué paradoja, ¿no? Ese final abrupto, ese único disco como testamento, quizás eso mismo ayudó a construir la leyenda. Es muy probable. A pesar de ese ocaso temprano, o tal vez precisamente por eso, el mito de Pax no hizo más que crecer con los años. Hoy su estatus es, bueno, indiscutible. Se les considera una leyenda del rock latinoamericano. Punto. Las referencias a ellos como la piedra angular del protometal peruano o precursores del hard rock en Hispanoamérica son constantes y merecidas. Y ese reconocimiento, además, cruzó fronteras. El álbum, como decíamos, fue redescubierto y aclamado en todo el mundo. La remasterización de Valhalla en 2006 fue clave. Generó reseñas en publicaciones especializadas hasta en Uzbekistán. Imagínate. Coleccionistas, sellos discográficos de Europa, de América, sigan buscando y reeditando su música. Y en Perú su legado es palpable. No solo por el disco, sino por la figura de Pico Aguaguirre, que siguió activo, que es una referencia. Y el respeto que se les tiene quedó clarísimo en ese concierto con Deep Purple. El significado histórico, cultural de Pax es enorme. Ese disco no es solo un conjunto de canciones, es un documento sonoro, es el testimonio del nacimiento del rock pesado en Latinoamérica, hecho en un contexto dificilísimo, en plena dictadura, una verdadera joya, como se le llama a menudo. Hay una frase que se repite mucho para describirlos. Pax fue la mecha que encendió la mecha del heavy metal en Latinoamérica. Es una metáfora muy buena, muy gráfica y bastante precisa. Representan esa primera chispa, ese sonido que después tendría un desarrollo gigantesco en todo el continente. Y su espíritu sigue vivo, no solo en las reediciones o el interés de coleccionistas. También en la música actual. ¿Sí? Hay músicos de culto en Europa que han hecho covers de sus temas. Y sobre todo, en la inspiración que significan. Se les ve como eso, como héroes ocultos, adelantados a su tiempo. Tipos que lograron crear algo realmente poderoso en un clima muy hostil. Demostraron con pura creatividad y mucho volumen que desde acá, desde Latinoamérica, se podía hacer un rock tan potente, tan original, como el que venía de los centros hegemónicos, de Inglaterra, de Estados Unidos. Fue una afirmación de identidad sonora muy fuerte. Y su historia, su música, bueno, sigue inspirando a nuevas generaciones de rockeros en todo el continente. Los ven como lo que fueron, los pioneros indiscutibles del sonido pesado hecho en nuestra región. Pax sigue siendo esa mecha encendida. Entonces, si tuviéramos que capturar la esencia de Pax en pocas palabras, diríamos que fueron pioneros forjados en la adversidad. Un sonido crudo, denso, pesado, que fue al mismo tiempo un producto de su contexto, pero también un desafío a ese contexto. Y su único álbum queda como un testamento sonoro, potente, oscuro, de una época muy convulsa. Y su historia nos deja esa sensación un poco agridulce, ¿no? Por un lado está la carrera interrumpida, ese potencial enorme que uno intuye que no llegó a desplegarse del todo. Ahí resuena esa idea de lo maldito. Pero por otro lado está la fuerza increíble del mito, la persistencia de su música a través de las décadas, y el reconocimiento que, aunque llegó tarde, finalmente les hizo justicia. Nos quedamos pensando, ¿cuántas otras historias parecidas? ¿Cuántos otros sonidos nacidos de la creación, de la resistencia cultural como la de Pax, estarán todavía por ahí, ocultos en los pliegues de la historia de Latinoamérica, esperando su momento para ser redescubiertos? ¿Cuántas otras mechas musicales se encendieron en contextos difíciles y su luz todavía no nos ha llegado? O tal vez la pregunta resuena más en nuestro presente. ¿De qué manera el eco de ese grito sónico de Pax, esa mezcla de furia, de creatividad, de búsqueda, sigue vibrando hoy? En un continente que, bueno,
continuó enfrentando sus propios desafíos, buscando su propia voz, su lugar en el mundo. La música, como la historia, a menudo nos deja así, con preguntas abiertas, resonando en el silencio.